Hoy entonces nuevamente tenemos al doctor Orlando Ortiz, es mi honor presentarlo. Él es profesor de radiología del Albert Einstein College of Medicine, es presidente emérito de radiología del Jacobi Medical Center, eh, principalmente hace neuroradiología diagnóstica e intervencionista. Y para los que no saben, él es nacido en Puerto Rico, pero desde muy, muy pequeño, creo que antes de los 2 años de edad, si no estoy mal, doctor Ortiz, se fue a vivir a la ciudad de Nueva York, hizo su escuela de escuela de medicina en Harvard y luego asistió a su residencia en Nueva York y su fellowship. También volvió a casa, por así decirlo, en Nueva York. Bienvenido, doctor Ortiz, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos va a hablar de biopsias espinales guiadas por imagen. Gracias por la introducción. ¿Pueden ver los slides? Sí, señor. Ok, gracias. Ok, hoy vamos a aprender un poquito sobre el tema de biopsia de la columna. Y es una área de mucho interés por parte mía, como soy intervencionista. Estas son unas fotos de los jardines botánicas en el Bronx, son lindas, y ahora que estamos llegando al otoño, el cambio de hojas y todo en Nueva York es una cosa, es bello. Y ahora vamos a cambiar el tema. La semana anterior hablamos sobre el tema de biopsia, pero tengo un caso interesante. Esto llegó ayer, este caso, y estaba mirándolo, y porque la semana pasada nosotros tuvimos una pregunta muy interesante sobre el concepto de usando solamente la secuencia STIR para la evaluación de espondilitis infecciosa de la columna. Y entonces llegó este caso, y en el lado izquierdo tenemos T1, el STIR, un corte axial T1, un corte axial T2, y claramente en este caso hay una infección. Ahora, vamos a ver cuál es el papel del medio de contraste en estos casos. Y aquí se nota. En el espacio epidural no hay absceso, hay reacción de la dura, hay inflamación, pero no hay absceso. Pero en los tejidos blandos paraespinales, el lado derecho, hay absceso. Entonces, si es necesario, ese es el área para hacer una biopsia, si es necesario. En este caso no. ¿Por qué? Porque como hablamos anterior, en unos casos, si el hemocultivo es positivo, no es necesario hacer un procedimiento invasivo, y en este caso, el hemocultivo fue positivo para Staphylococcus. Ahora, hoy día vamos a analizar el procedimiento de biopsia de columna vertebral como un proceso, y vamos a comprender el papel de la biopsia en el manejo de lesiones de la columna vertebral y hacer recomendaciones que mejoran el poder diagnóstico de este procedimiento. Estos son los pasos en el proceso de biopsia: una consulta con el médico, revisión de estudios radiológicos, evaluación del paciente y después obtener un consentimiento informado. Cuando llega el paciente al salón, tenemos que tener listo anestesia, tenemos que ver el estado y la posición del paciente, y después decidir cuáles son los sitios de biopsia, cuál es el abordaje y cuál equipo vamos a usar.
los pasos siguen con este proceso hasta que llegamos cuando tenemos el espécimen. ¿Cómo vamos a manejar este espécimen? ¿Qué vamos a hacer con el espécimen? Si los vamos a mandar solamente al patólogo o si necesito estudios de microbiología, tenemos que decidir eso también. Es muy importante obtener una historia clínica y quirúrgica sobre el paciente. No, por favor, no hagas suposiciones con estos casos. Tienen que averiguar todo lo que está pasando. Y tenemos que saber si el paciente está suficiente estable para someterse al procedimiento. Y muy importante, si los resultados del procedimiento van a influir en el manejo clínico del paciente. Como en este caso, un paciente con problemas con los riñones, la velocidad de sedimentación globular elevada, con fiebre y dolor de espalda, y tiene esta lesión en la columna dorsal. ¿Qué es esto? ¿Es neoplasia? ¿Es infección? ¿Es otra cosa? ¿Es sobre la diálisis crónica? No sabemos. Hacemos la biopsia. En este caso, creció, era positivo para infección de hongo. Las indicaciones para biopsia. Primero, neoplasia. Primario o secundario en la columna. Y la segunda indicación es infección. Contraindicaciones, coagulopatía no corregida. En estos días hay muchos pacientes que están tomando medicamentos como Coumadin, Eliquis, Xarelto y Plavix, antibióticos. Están tomando estos medicamentos por condiciones sobre el corazón, el cerebro. También hay pacientes con alergias contra el medio contraste. Eso es importante que averiguar y a ver que no tienen eso, si se tiene que usar el medio contraste durante un procedimiento. Tenemos que sacar exámenes de laboratorio sobre la coagulación, la función renal y súper importante explicar el procedimiento al paciente para obtener un consentimiento informado, explicando los riesgos y los beneficios al paciente y también informando al paciente que es un procedimiento invasivo. Y hay otra recomendación en este caso. Por favor, menciona la posibilidad de biopsia no diagnóstica al paciente, porque hay algunas veces que nosotros hacemos la biopsia y con tanto detalle tratamos tanto para ayudar al paciente, pero el espécimen no vale, hay algo que pasa y no tenemos un resultado positivo o negativo. ¿Cuáles son estas complicaciones? Lesiones vasculares pueden resultar en hemorragia activa o hematoma. Si en una biopsia del nivel dorsal podemos tener una herida en el pulmón y un neumotórax. Lesiones neurales contra la médula espinal o el nervio espinal pueden pasar. Y otras complicaciones incluyen infección, los riesgos de anestesia y en casos raros yo he visto fallecimiento del paciente durante este procedimiento. Tenemos que revisar todos los estudios de imagen y vale la pena en estos casos revisar estos estudios con mucho cuidado para ver si, número uno, si hay una lesión, si la biopsia es necesario y cómo se va a hacer y dónde se va a hacer la biopsia. Como este caso, este paciente presentó para una biopsia de la
columna lumbar. El clínico está pensando si el paciente tenía una infección. Aquí se nota que hay un cambio de señal en la columna al nivel del disco. Hay un poco de hiperintensidad dentro del disco, pero no hay tanta edema dentro de los cuerpos vertebrales. También atrás, en los elementos posteriores, hay otro cambio de señal ahí atrás. Y en el TAC se nota que en este caso hay una fractura en este paciente con espondilitis anquilosante. Entonces, este paciente no merece una biopsia y no se hizo, se evitó. Otra razón importante para revisar estos estudios: ¿en qué nivel se encuentra la lesión? Es importante para asegurar que hacemos el procedimiento en el nivel correcto, en el lado correcto. Otro caso, un joven con dolor de espalda. En el estudio de resonancia magnética se nota una lesión en la columna lumbar, pero en el otro lado hay una línea en el pedúnculo izquierdo, una línea hipointensa oscura y mucha esclerosis en esas áreas. Esto se hicieron la biopsia, pero yo creí que esto no era necesario porque estos son fracturas de estrés. Si hay múltiples lesiones, ¿cuál lesión se debe biopsiar? Este es un ejemplo. Paciente presentando con dolor de cuello, dolor de espalda, y tiene esta lesión en nivel D1 de la columna dorsal. Y alguien empezó a hacer la biopsia y notó que no iba a llegar bien a esa lesión. Y entonces cambió y decidió hacer la biopsia en la columna lumbar de este paciente. Un abordaje muy eficiente y seguro, más seguro que el nivel D1. Los clínicos quisieron que hacía la biopsia en ese nivel, pero esa decisión no fue buena porque aquí es más fácil. Y el resultado de la biopsia aquí fue linfoma. Una paciente presentando con dolor de espalda en todas partes y se notó en la examinación que tenía una lesión en el pulmón, una neoplasia. Tenía una lesión pequeñita en el pelvis, en la cresta ilíaca izquierda, y intentaron hacer biopsia en ese área, pero no sacaron suficiente espécimen. Entonces tuvieron que buscar otro nivel, columna lumbar, L1, y eso salió positivo para cáncer del pulmón. Otra cosa importante: muchos de estos casos se encuentran la lesión en el estudio de resonancia magnética, y algunas veces es difícil encontrar la lesión en el estudio de radiografía o el estudio el TAC. Y entonces tenemos que asegurar que estamos en el nivel correcto, como en este caso.
Hay una lesión en la columna cervical que se ve muy bien en el estudio de resonancia magnética, pero es más difícil ver la lesión en el estudio del TAC. Preparando a estos pacientes, tenemos que asegurar que tienen un estado de dieta absoluta, que no comen antes del procedimiento, porque muchos de estos pacientes se ponen boca abajo. Necesitamos hacer algunas veces anestesia y tenemos que asegurar que todo está bien con el paciente, y si vamos a usar una sedación, analgesia. Todas esas decisiones son muy importantes antes de empezar, porque si el paciente está nervioso, si no hay cooperación del paciente, hay mucho movimiento, no se puede hacer el procedimiento y tenemos que parar. La posición del paciente depende en el nivel de la lesión, la ubicación de la lesión y la posición que el paciente puede tolerar. El acceso, otra vez, depende en la ubicación y el tamaño de la lesión y la ubicación de las estructuras críticas, por ejemplo, en la columna dorsal, la médula espinal, pulmón y aorta. Con el nivel dorsal o lumbar, posición paciente prono, lateral por cualquiera de los segmentos de la columna, y para el nivel cervical, por la mayor de casos, la posición supina. Abordaje transpedicular para dorsal o lumbar, anterolateral para el nivel cervical. ¿Qué guía usamos? Fluoroscopía, TAC, con aparatos estereotácticos, fluoroscopía portable, fluoroscopía por TAC. O si se puede usar resonancia magnética, pero necesitamos equipos seguros que se puede usar en esa área. El procedimiento, todo listo con el equipo, un sistema aquí coaxial de Bonatti. Este es un ejemplo de un estudio guiada por tomografía computarizada. Ponemos este, unos marcadores simples en el piel, y después ponemos una marca en el piel y después limpiamos el piel, y hay infiltración de anestesia local, y yo uso bastante que llegue al periósteo y espero que trabaja la anestesia. Y este es un ejemplo de una aguja de guía que se puede sacar esta parte plástica. Tenemos ahora un alambre de guía para poner una cánula de guía sobre ese alambre que llega hasta el periósteo, y por ahí podemos poner agujas de biopsia, hacer biopsia, sacar y poner otra vez sin molestar al paciente. Cuando tenemos el espécimen, se pone en solución para llevarla al patólogo. Un caso interesante demostrando el uso de fluoroscopía por TAC. Esta paciente presentó con dolor de cuello sobre esta lesión nivel C2. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a este lugar? Es difícil tener un abordaje para esto, pero decidí una ruta interesante para este caso anterior.
hice este caso con solamente anestesia local, paciente despierto, puse algo sobre los ojos para que no podía mirar nada. Y es una aguja de guía. Ponemos la anestesia local y después llegamos dentro de la lesión para sacar 2 especímenes y esto fue mieloma. Ahora, hay diferentes técnicas de biopsia. Algunos con un solo paso con una aguja de biopsia. Sistemas coaxiales que tienen más control y que podemos hacer y tener múltiples muestras. Aspiraciones con agujas finas o biopsias con agujas gruesas para hueso, para tejidos blandos, como en este caso con una aguja de guía de injerción, una aguja de guía y después sacar múltiples muestras de la columna cervical con un abordaje anterior lateral. Diferentes tipos de agujas para aspiración, agujas de corte, trepano. El tamaño de la aguja es importante porque la aguja tiene que llegar desde el piel hasta la lesión y las agujas más grandes se pueden usar para sacar más espécimen. Y todo depende en la lesión, el tipo de lesión, el tamaño y la ubicación. Vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de una aguja fina para aspiración, que se puede usar en el disco, en los tejidos blandos, y de 22. Y a mí me gusta usar con esto un sistema coaxial que uso una aguja de 18, de tamaño 18 para después usar las más finas. Y estas agujas se pueden aplicar y usar en los tejidos blandos como está mostrado. También se puede usar en la médula, como el caso derecho. Las agujas de corte de True Cut son muy buenas para usar en tejidos blandos, como en este caso. Y podemos sacar muchos especímenes con esto para estudiarlos con el patólogo. Agujas óseas, hay diferentes marcas y esto siempre está cambiando, pero la mayoría de estas agujas tienen un sistema para sacar un poquito de hueso a una vez. Y hay sistemas coaxiales como del Bonatti o de otros tipos y que se pueden usar para sacar múltiples especímenes. Ahora, las 10 razones principales para la biopsia no diagnosticada. Algunas veces esto ha pasado, se pierde la muestra. Otros casos que hay tejido insuficiente, tejido normal, que sacamos en la biopsia, un análisis incompleta, pruebas incorrectas ordenadas, información clínica insuficiente, paciente con antibióticos en los casos de biopsias para infección, eso es un problema. Nivel incorrecto biopsiado, eso duele y algunas veces no se puede hacer el procedimiento. Estas cosas pasan con este procedimiento. Un ejemplo. Este caso se parece a un caso que mostré la semana pasada. 2 cuerpos vertebrales en la columna lumbar con
alteración de señal en T1 y por intensidad. Y los clínicos quisieron que yo haga una biopsia para excluir esta infección. Se nota aquí que los patillos están normal, que solamente hay este cambio de señal dentro los cuerpos vertebrales, que el disco está, hay un poco de pérdida de altura, pero no hay cambio de señal en el disco. No, no hay líquido, no hay nada en esto. Los tejidos blandos paraespinales normal. Ahora, en el TC en este paciente se nota que hay un poco de aire dentro del disco y eso es todo. El platillo es normal, no hay destrucción del platillo. Eso no es infección. Entonces, hice la biopsia, pero también mandé el espécimen al patólogo. Y en ese caso, eso salió, el resultado en este caso fue leucemia. Hay algunos accesos difíciles porque la ubicación de la lesión es muy anterior o la lesión está cerca de otra área crítica o es una lesión pequeñita como en estos casos. Entonces, estos son difíciles y algunas veces solamente podemos sacar un espécimen. O las lesiones líticas. Pueden ser problemas de paciente con dolor de cuello, una lesión en la columna cervical, mucho reforzamiento, en ese caso, una lesión lítica, y intenté hacer biopsia con aguja de ósea y no podía sacar el espécimen. Traté múltiples veces y por fin, como tenía acceso, podía poner una aguja de corte para tejidos blandos y saqué el espécimen con eso. Las lesiones escleróticas son muy difíciles y es difícil sacar un espécimen. Este fue un caso donde suerte al que estaba haciendo este procedimiento, pero la aguja llegó cerca de la arteria vertebral y se hizo la biopsia sin estimar al paciente. Las lesiones quísticas también pueden ser difíciles porque tenemos que sacar un poquito de tejido alrededor de la lesión para estudiar eso con el patólogo. Y lesiones destructivas. Algunas veces intentamos sacar el espécimen y también eso es difícil, no hay nada. Sacamos la aguja, miramos, no hay nada. Entonces, en algunos casos, la solución es simple. Tenemos que conseguir una aguja más grande. Y lo mismo puede también pasar con tejidos blandos, pero las agujas de corte ayudan bastante para esta situación. Las lesiones vasculares pueden ser un problema, pero con estos casos podemos usar agujas finas y especialmente con hemangiomas o los metástasis del riñón que son muy vascular y así podemos evitar una hemorragia. ¿Cuántos especímenes debemos sacar del área? Pues tantos como sea seguro posible o normalmente yo quiero y intento sacar 3 para hacer la biopsia. Y esto depende en el tamaño, el tipo y la ubicación de la lesión. También depende en el tamaño de la aguja. Agujas más grandes pueden obtener más espécimen. La biopsia
cuando vamos a hacer una quifo o un vertebroplastía. Este paciente presentó con dolor de espalda después de una caída y tiene áreas de hipointensidad en 3 cuerpos vertebrales y también tiene reforzamiento en esas áreas y tiene reforzamiento dentro del disco y porque la paciente tenía historia de cáncer, decidimos hacer una biopsia. La clínica ella quería que hacíamos una biopsia para infección y para neoplasia, excluir esas condiciones y hicimos la biopsia de L4 y del disco a la misma vez. Entonces, esos salieron negativos y así pudimos hacer una vertebroplastía en ese paciente y se pasó el dolor. Otra vez podemos hacer la biopsia durante el procedimiento, antes, sacar un espécimen, como en este caso, este paciente que ha tenido radioterapia y tenía una fractura en la columna dorsal. Al primero hicimos la biopsia y después la quifoplastía en este paciente. ¿Cuál es el papel de la biopsia en el aumento vertebral? Pues como en el primer caso, antes del aumento vertebral, para asegurar que no hay infección. Y durante el aumento vertebral, como en el segundo caso, si el paciente tiene una historia de cáncer o si hay múltiples lesiones a decidir o múltiples cánceres a decidir cuál es para el manejo del paciente. Hay algunos operadores que prefieren hacer las biopsias en todos los procedimientos y citan una incidencia baja, pero real de neoplasias malignas insospechadas. En conclusión, la biopsia de columna vertebral se compone de varios pasos importantes que incluyen algo más que el procedimiento. Se requiere consulta, revisión de imagen y evaluación del paciente y una atención cuidadosa sobre todos los aspectos del proceso de biopsia. Eso minimizará los intentos fallidos de biopsia. Y como cualquier otro procedimiento invasivo, se requiere una preparación, una comunicación con todos los clínicos, el patólogo, con todos ayuda la calidad y aumenta la calidad de información diagnóstica en estos casos. Gracias por su atención y